Bueno, ingeniera, buenas noches o buenos días en la hora que le esté viendo el video. Vamos a exponer lo que es cómo hemos hecho el programa de un automata finito no determinista. Bueno, ingeniera, como no se pudo continuar con la exposición, este video está basado en cómo se hizo el automata finito determinista en el ID de NetBeans, lo que es Java. Lo hicimos con mi compañera y yo. Y vamos a explicarle un poco más o menos cómo lo hemos trabajado, porque en realidad lo hemos visto en videos más o menos hace casi un mes y aproximadamente, y más de un mes. Estábamos viendo algunos tutoriales, algunos códigos en internet, ayuda de distintos medios y bueno, para que se ponga, mi compañera va a presentar primeramente con todo esto y gracias, gracias ingeniera por esta oportunidad que nos dio. Bien, ingeniera Lodia, mi persona continuará con la exposición. Para una clase automata finita determinista, con lo que iniciamos, los estados son cadenas de carácter string y también los símbolos de entrada son caracteres. Y no resulta necesario implementar un conjunto de estados de autómata para su funcionamiento. En sí necesitamos un conjunto de símbolos de entrada y de transiciones de estados, así como un estado inicial, un estado final y un conjunto. En el estado final puede ser uno o muchos estados finales. Y también viene el constructor, que son las transiciones y estados finales. A esto le agregamos la transición del autómata, que viene que el estado de origen y bien puede ser, como dijimos que los estados son caracteres pues de números o letras, y un ejemplo sea Q sub 0. Es un estado de origen de donde parte y necesitamos que tenga un símbolo de entrada, puede ser A, B o 1 o 2. Junto a ello va y busca un estado destino. Podría ser Q sub 2, Q sub 1. Y luego agregamos la transición pasada por el parámetro del autómata. Viene a ser esto, que es la transición que pasa por parámetro del autómata, y luego se obtiene el estado destino de una transición del autómata. El estado destino es a donde llega el estado origen, de parte del estado origen con un símbolo, y esto tiene un estado destino. Llegaría a ser del Q sub 2, si es que parte de Q sub 0 a Q sub 2. Entonces Q sub 2 sería el estado destino. Aquí el estado destino. Luego obtenemos el estado inicial del autómata. Ahí es cuando se establece el estado inicial. Después de obtener, establecemos que es el estado inicial del autómata, y luego, después de tener el estado inicial del autómata, establecemos también los estados finales del autómata, que ahí ya no solo es uno. Bueno, podría ser uno, también podría ser muchos estados finales. Y
Luego obtenemos el conjunto de estados finales del autómata. Obtenemos el conjunto final de estados de autómata. Después obtenemos también el conjunto de transiciones del autómata. Es para saber de qué lugar a qué lugar pasa un estado. Luego se le agrega el estado final pasado por el parámetro del autómata. Después, si el estado final que pasa por el parámetro pertenece al conjunto de estados finales del autómata, nos devuelve que es verdadero. En la parte de la transición de un autómata finito determinista, importamos los que son paquetes de Java de la clase transición autómata finito determinista. Los estados son cadenas de carácter, string, como anteriormente se lo dijo. El símbolo de entrada es un carácter char. Aquí hacemos los constructores del string de estado, el inicial o final. Bueno, creamos la transición con los parámetros indicados. Como se lo dijo, el estado de E1 es el estado origen, el estado de destino es E2, el símbolo sería representa con símbolo. Para eso hacemos list estado E1 va a ser igual al estado E2 y el símbolo va a ser símbolo. Devuelve el estado del origen. Esto devuelve el estado del origen transición. Esto nos devuelve el estado de destino de la transición. Bueno, con esto también decimos que publicar el símbolo también devuelve el símbolo de transición. Aquí tenemos una tabla de hash. Quiero decir que con esto la complejidad sería lineal, porque una tabla de hash es una colección de ítems que se almacenan de tal manera que sea más fácil encontrarlos. O sea, como una tabla, una forma de linealmente va a ser de un... Esto nos devuelve la transición, pasa por un parámetro equivalente al método, al invocar el método. Por ejemplo, si decimos que hacemos un boolean, acá decimos que si el objeto está, entonces es verdad. Entonces, si el objeto es nulo, va a ser falso. Y así, además nos fijamos en los estados de origen y destino acá. El estado. Bueno, continuando. Para hacer que grafique nuestro autómata, ya sea los estados A, Q0, Q1 y demás, usamos el paquete de grafo. Aquí el paquete de grafo es la cual nos da uso de una librería externa, el JGraph. Este es para la representación visual de los autómatas y el manejo de su atributo de tipo grafo, o sea, el cual hereda de mxgraph. Acá está mxgraph. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero hereda de ahí, de la librería externa JGraph. En el public grafo, este crea un objeto grafo que hereda ya como le dije de mgraph y establece su configuración estética, así una forma de esa librería externa. Esto no hay mucho que explicar porque es una librería externa que se usó y eso es el método que hemos usado, el método grafo. Bueno, y continuando en la parte de la interfaz, esa es la parte del paquete principal. Se podría decir que sin esto no podríamos tener todas las librerías de lo que es de un autómata finito, sus transiciones, el manejo de grafos y usando el hashes, ya como le dije, esa sería la complejidad lineal, usando el JOption del panel, el tablas, los componentes de JGraph. Y así tenemos esta clase interfaz. Es una clase que se entregará de darnos una versión gráfica, esta interfaz. Acá tenemos esta clase que se implementa el set. Podemos implementar el set y el get. El set sería para como que modificar el valor del atributo. Aquí hacemos las variables de simulación, que es paso a paso.
Acá nos indica que es para simular paso a paso el índice de la cadena. Entonces tenemos la pila de estados de un stack. Y acá tenemos la cadena del estado actual, string, la pila de los conjuntos de los estados. O sea, puede haber un conjunto de estados desde Q0 hasta Qn. Igual acá tenemos el hash. El manejo del grafo es una creación de tipo, una creación de un objeto. Acá lo hemos usado. Ahora para la creación de una interfaz que tenemos va a ser un modelo TTT de un... Vamos a tener que usar un boolean para hacer las columnas y las filas de la tabla. Este modelo nos muestra el estado y los símbolos, a la cual si este modelo nosotros le damos por defecto, digamos, va a empezar en el autómata finito y no necesita más de otras cosas. El set location ese nos centra la ventana en la pantalla para que si ponemos un estado Q0 nos centre un estado Q1 así. En sí, esto es para vaciar la tabla. Es una función de... Ya lo voy a explicar cuando se vea el método gráficamente ahí en nuestra interfaz. El public voy a actualizar es actualiza las transiciones según haya sido modificada a través de la interfaz. Este nos da el nombre del estado, de si es inicial, delante o si es final. Hacemos lo que es añadimos la cabecera de la tabla aquí. Acá hacemos un for por cada estado. También podemos reiniciar, pero en sí solo tenemos una función que se elimina para todos. Acá tenemos si es que el tipo autómata finito es seleccionado, entonces hacemos que el for, que el tamaño del símbolo rellena cada columna según el símbolo de entrada que tengamos. Y acá obteniendo que la columna, agregamos columna, diciendo que el autómata finito es de transición, obtenemos que la transición es ya sea un autómata. Si en caso no ingresamos un autómata finito no determinista, nos va a botar un error porque no tendríamos la función de lambda. Ahora, para actualizar una gráfica que nos da esta situación es hacer un if y un else. No, eso sería. Ahora, el scroll. El scroll es para redimensionar la ventana. Aquí agregamos una gráfica generada y agregamos, si es que la gráfica es generada, y así vamos a poner, digamos, si es que una gráfica no se genera, nos va a mandar un error de gráfica. Ahora, ¿cómo comprobamos si un autómata finito determinista tiene para cada estado y símbolo una transición? Hacemos un boolean para que si es falso o verdadero. Si la transición, o sea, esto nos dice el número de transiciones, el tamaño. Acá nos dice que si existe una transición para cada estado o símbolo. Si no, en este caso tenemos que crear una nueva transición de las que faltan. Acá agregamos un estado muerto de asociación para que cuando nosotros tengamos que añadir, digamos, que no tenga, digamos, si la cadena 101 no cumple, no termina en su estado final, entonces se agrega esta cadena de punto muerto. ¿Para qué se agrega? Se agrega como un lambda vacío, cuando sería un autómata finito no determinista. En ahí se agrega este punto muerto. Ahora, bueno, ingeniero, ahora pasando a explicar el gráfico con un ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá tenemos el estado, nos muestra. Tenemos para añadir los símbolos de entrada, el alfabeto, el conjunto de estados. Acá tenemos para hacer la tabla. Y cada uno de estos botones lo acabo de explicar en el código. Esta parte de acá es lo que nos mata el gráfico. Es ese es el paquete grafo. Se contiene la clase grafo de mxgraph, o sea, de una librería externa de jgraph, para que nos haga el diseño o de los gráficos del autómata. Vamos a empezar por compilar.
Bueno, para este ejemplo vamos a hacer este ejemplo de aquí. Tenemos tres estados, tenemos la tabla de transición y tenemos el alfabeto, tenemos los estados, el alfabeto, el estado inicial y el estado final. Voy a poner cada uno de estos estados. Ponemos los símbolos son 0 y 1. 0, 1 y definimos el conjunto de estados. El conjunto de estados sería A, B y D. Ahora, de la tabla de transición que tenemos del anterior, de la imagen del ejemplo, tenemos que si de a 0 es B y si de a 1 es D. Y vamos completando a este lado la tabla de transición. Por eso usamos la función de scroll. Seguimos completando la tabla de transición. Ahora en el caso de B, va a ser cuando está a 0 es B. Cuando está a 1 es B. Cuando está ahora en D, cuando es en 0, se va a D. Y si es un 1, se va a D. Tenemos un problema y que se superpone el 0 y el 1. Tendría que ser 0,1. Ahora definimos el estado inicial, es A. El estado final sería B. Seleccionamos B. Ahora, si es que queremos reconocer la cadena que es 0, 0, 1, 0, vamos a poner 0, 0, 1, 0. Ponemos en simular, nos dice que la cadena es reconocida. ¿Por qué? Porque vamos en 0, aquí tenemos un bucle que es en 0, en 1 y en 0, entonces llega al estado final. Ahora si ponemos 1, 0, 1, 0, esto no nos va a reconocer como cadena. Por el hecho, simplemente hecho porque no termina en el estado final. La función limpiar es para todo. Todo esto se va a eliminar. Bueno, espero se haya entendido un poco de este pequeño programa. Bueno,